porque Aquino yo lo conozco cuando él era chiquito, así. Y su cara no ha cambiado en 30 años, es la misma cara. ¿Quién como él? Parece que hizo pacto con Dios. Sí, no es con ese que hace mantener joven a la gente. Dios les bendiga. Iglesia amada, quería comentarle una palabra que tengo para hoy día de parte del Señor. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? Según tú, ¿qué es lo que mueve la mano de Dios? Sea para bien, sea para mal. ¿Sabes? Dios tiene pensamientos de bien sobre sus hijos. Dios tiene pensamientos de bien sobre sus hijos. Él ha determinado bendición para los que le siguen. El plan que Dios ha establecido para el hombre y la mujer es un plan de bendición. Es un plan de prosperidad. Es un plan de una vida plena, completa. Dios nunca ha querido que el hombre y la mujer sufran, estén en depresión, estén desesperados, con angustia, con tragedias. El plan de Dios para el hombre es un plan de bendición. El escritor y sacerdote Esdras, en el capítulo 8 y en el versículo 22, si usted lo ve en sus Biblias, Esdras 8, 22, yo quiero leer la segunda parte de este versículo, dice lo siguiente: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Lo vuelvo a leer. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Partí preguntándole a usted, ¿qué es lo que mueve la mano de Dios? Y escúchelo. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Aquí ya tenemos una primera atisbo de qué es lo que mueve la mano de Dios. Hay muchas cosas que nos ocurren en nuestra vida, de las cuales habemos gente que de pronto responsabilizamos de todo ello, o a Dios o al diablo, ¿cierto? Hay gente que dice, bueno, esta es la vida que me tocó vivir y bueno, Dios lo quiso así, y por lo tanto nos invade esta actitud del conformismo, ¿cierto? Bueno, Dios quiere que así sea y así va a tener que ser. Marx en algún minuto, cuando ideó toda su ideología, él dijo, la religión es el opio de los pueblos, pensando precisamente en esto, en que hay personas que a propósito de lo que les ocurre, creen que bueno, Dios lo quiso así y así será. ¿Me entiende? Actitud conformista, pasiva, se queda quieta, no se mueve. Otros, un poco más avesados en estudio, a esto le llaman muy resignadamente, bueno, era mi destino, tenía que ser así. Y si usted escucha esos argumentos, hay un dejo de resignación, ¿verdad? Es lo que me tocó. Alguna vez escuché una señora que cuando estábamos atendiendo en un consultorio me decía, oiga, por favor, le traigo a mi hijo adolescente que está con muchos problemas psicológicos y en el colegio y en la familia. Y escuche lo que me dijo ella. Le traigo para que usted lo atienda porque me salió así este niño. Escucha la frase. Me salió así, tan rebelde. ¿Se fija? Es una actitud de resignación pasiva.
es lo que me tocó. Muchas veces creemos también que este mal, que me está yendo mal en la economía, que está yéndome mal en mi matrimonio, en mi familia, me está yendo mal en el trabajo, otras veces nosotros decimos es que el diablo metió su cola, ¿cierto? Y le atribuimos al enemigo una cantidad enorme de situaciones. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Dios tiene un plan para nosotros, siempre, como leíamos acá en Esdras, es un plan de bien. Dios ha diseñado una vida bendecida para ti y para mí. Desde el principio de los tiempos, cuando Dios creó al primer hombre y la primera mujer, el plan de Dios era que ellos señoreasen sobre la tierra. Y los puso en un lugar de privilegio allí en el huerto del Edén y les dio atribución. Les dijo, sojuzgad la tierra, señoreadla. Y les dio de todo lo que allí había. Es decir, el propósito de Dios era precisamente bendición. La Biblia dice que muchas veces nosotros tenemos injerencia en el cumplimiento de los planes de Dios sobre nuestras vidas. Quiero ser preciso. La voluntad de Dios es inquebrantable, ¿cierto? Él en su voluntad ha definido y ha decidido cosas. Y eso no lo vamos a cambiar. Pero muchas veces en la voluntad de Dios hay un plan hermoso para tu vida y para mi vida. Y la Biblia nos enseña que nosotros a veces sin darnos cuenta, o a veces sabiéndolo, tenemos una fuerte injerencia, un impacto importante en que ese plan que Dios tenía se cumpla o no se cumpla en nuestra vida. Esto, querida iglesia, supone en ti y en mí una actitud activa y no pasiva frente a lo que nos ocurre. No es que la vida nos pasó por encima y bueno, tenemos que aceptar todo lo que nos llegó. Dios quiere gente que se para con autoridad, de manera activa, para estimular, para provocar y para apurar los planes de Dios sobre nuestras vidas. En el libro de Crónicas y en Primera de Reyes también, la historia del rey Ezequías, que quiero compartir con hoy, nos muestra cómo la voluntad de Dios puede ser obstaculizada o puede ser favorecida para el cumplimiento de los planes sobre nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Dios tiene cosas buenas para ti. Sin duda, eso no lo discuto. Porque la Biblia lo dice, Dios quiere cosas buenas para ti. Pero ¿cuál es la noticia? ¿Sabes cuál es? A veces tú puedes hacer que esos planes no lleguen. A veces tú puedes provocar que esos buenos planes no ocurran en tu vida. A la inversa, voy a leer en términos positivos. Tú puedes hacer que esos planes hermosos de Dios para tu vida se concreten. Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? El rey Ezequías era un rey que había comenzado a gobernar a muy temprana edad. Dice el libro de Reyes que cuando él comenzó a gobernar Judá, hizo lo correcto ante los ojos de Dios, derribó los altares y dice que donde él iba, eliminando idolatría en la que estaba sumida el pueblo de Israel, dice que todo lo que él hacía Dios lo prosperaba. Era un hombre de verdad temeroso de Dios. Y por lo tanto, dice que la mano de Dios estaba sobre él. Y en tiempos del rey Ezequías, Israel dice que fue invadida por el rey de Babilonia, de los asirios y de los caldeos, ¿cierto? Actual Irak, Irán. Fueron invadidos. Y dice que cuando fueron invadidos,
el rey de Babilonia, Sennacherib, envió a sus mensajeros a todas las ciudades de Israel y les envió con este mensaje, escuche bien, les envió con el mensaje diciendo, no le hagan caso a su rey, porque su rey Ezequías les va a decir, Jehová Dios me va a defender, pero ¿quién va a defenderlos contra mí? Yo soy un rey poderosísimo, conmigo no ha sucumbido, no ha quedado en pie nadie, yo soy el famoso rey de Babilonia. Ni siquiera un Dios como Jehová puede contra mí, así que no le obedezcan a su rey. Y la estrategia de Sennacherib dice que fue buena porque lo repartió por todas las ciudades y todo Israel escuchó cómo este rey babilónico blasfemaba contra Jehová Dios y desanimó la moral del pueblo. Y cuando el rey Ezequías vio todo lo que estaba pasando, vio la estrategia política y militar de Sennacherib, rey de Babilonia, dice que el rey Ezequías se reunió con el profeta Isaías y dice que los dos empezaron a orar ante Dios diciendo, Señor, mira a este rey blasfemo, mira cómo ha ofendido tu nombre, cubre a tu pueblo, pero calla la boca de este rey blasfemo. Y oró el rey junto con el profeta, y dice la palabra que cuando eso ocurrió, Jehová Dios, dice, respondió la oración, envió un ángel, y mientras estaba todo el ejército del rey enemigo de Babilonia asediando la ciudad, durante la noche vino el ángel de Jehová e hirió de muerte a todos los soldados del ejército babilónico. Y al día siguiente, cuando el rey de Babilonia se levanta, encuentra que todo su ejército está muerto, porque el ángel de Jehová en la noche había herido con herida de muerte. Y por tanto, como diríamos en Chile, el rey de Babilonia se devolvió a su país con la cola entre las piernas porque no pudo hacer lo que él pensaba. Jehová Dios fue más fuerte. Y por tanto, el pueblo de Israel se alegró muchísimo de lo que había ocurrido porque su rey y su profeta habían clamado a Dios y Dios había respondido. ¿Por qué le comento esta historia? Esa es la historia previa. Ahora quiero que usted me acompañe a Segunda de Crónicas, en el capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y en el versículo 24 y 25. Segunda de Crónicas 32, 24 y 25. Leo lo que dice. En aquel tiempo Ezequías, el rey del que estoy hablando, enfermó de muerte. Y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Sabe, iglesia querida, cuál es el problema aquí? Y aquí te estoy hablando como siervo de Dios y sierva de Dios, así como yo lo soy. El rey había tenido una buena vida ante los ojos de Dios. Ante una situación políticamente crítica del país, el rey con el profeta oraron y Dios respondió. Israel fue salvada de los babilonios. Como el rey y el profeta oraron y Dios respondió, ¿sabe lo que pasó con el rey? Le entró el orgullo, se enalteció. El corazón enaltecido, escúchalo bien, cambia tu destino. Porque el rey se enalteció. ¡Wow! Yo oré y Dios respondió. O sea, yo tengo la unción. Yo tengo la unción. Dios me usa. Escucho demasiadas veces gente
siervos, pastores, gente de mi iglesia, que dice, ¡oh, el Señor me usa de una manera poderosísima! Ese es un orgullo bien disfrazado. Un orgullo muy disfrazado con lenguaje evangélico. ¿Cierto? El rey se enorgulleció, enalteció su corazón. Y un corazón enaltecido cambia el destino de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque a propósito del corazón enaltecido del rey, ¿qué es lo que Dios le dio al rey? Dios se enojó con él y le dijo, te vas a morir. Así de simple, te vas a morir. En Segunda de Reyes, lo leímos el domingo pasado, el profeta tuvo que ir a hablar con el rey y decirle, dice Jehová que no sanarás, sino que de cierto morirás, así que pon en orden todas tus cosas, tu casa. Es decir, el destino de el rey Ezequías era otro, ser un rey poderoso, un rey que iba a realizar reformas importantes en la vida cristiana del pueblo, un rey que iba a conducir al pueblo hacia la búsqueda de Jehová Dios, pero por un hecho puntual su corazón se enaltece, y cuando su corazón se enaltece provoca la ira de Dios y Dios dice ya no vives más. ¿Se fija? Cambió el destino, cambió el plan. Un corazón enaltecido mueve la mano de Dios en tu contra. ¿Se fija? Iglesia amada, es bueno que tú pensemos cuán enaltecido es nuestro corazón. Los evangélicos, habemos muchos que somos muy orgullosos y enaltecidos, pero lo disimulamos muy bien con un lenguaje falso, con un lenguaje evangélico, ¿verdad? Oh, sí, yo busco al Señor en oración, yo me quiero preparar para el ministerio, yo quiero servir a Dios, yo quiero amar al prójimo. Y si uno empieza a escarbar un poco más de profundidad, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Habrá el sentimiento de para que me vean cuán espiritual yo soy? ¿Estará el sentimiento para que vean, hoy este hermano, esta hermana, qué unción tiene? ¿O para que vean en la iglesia que este hermano y hermana no es de las que están sentadas en los asientos, sino que están haciendo cosas, que se hable que es un activo miembro de la iglesia? Ahí hay un orgullo escondido, sutil. Y el corazón enaltecido altera el plan que Dios tenía para tu vida. El problema aquí, si usted lee conmigo en Segunda Crónica lo que nos presentó Romina, dice, mas Ezequías, versículo 25, no correspondió al bien que le había sido hecho. Dios los había librado de la opresión del enemigo. Y no respondió a ese bien con gratitud, con reconocimiento, con humildad, sino que se enalteció su corazón, si yo fui capaz de hacer esto, y vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Iglesia amada, el problema no es solamente que tu corazón se enaltece, porque la ira de Dios viene sobre ti, pero acá también vino sobre el rey, contra Judá y contra Jerusalén. O sea, por culpa de uno se vieron afectados muchos más. Tu corazón enaltecido puede maldecir tu vida, pero también la de tu esposa, y también la de tus hijos, y también la de tu descendencia. Un corazón enaltecido puede maldecir tu vida, pero también la vida de la iglesia. ¿Tú te acuerdas de Moisés? Cuando Moisés, Dios le dio la instrucción, háblale a la roca para que salte agua. Y Moisés, como tenía una vara y con la vara había abierto el mar rojo, ¿qué hizo en un momento de rabia? No le habló a la roca. ¿Qué hizo? Golpeó a la roca con la vara, y producto de eso, ¿qué cambió en el destino de Moisés? El plan de Dios era que Moisés entrara con Israel a la tierra prometida, la repartiera y dejara a un pueblo, a una nación organizada.
Pero ese plan de Dios se vio abortado por esta conducta altanera de Moisés de golpear la roca, y entonces Dios le dice: por la dureza de tu corazón, tú no vas a entrar a la tierra prometida, solo se te va a permitir verla desde lejos, pero no vas a entrar. Cambió su destino. La torpeza de un corazón enaltecido movió la mano de Dios contra un siervo. Segundo, atrae la destrucción para sí mismo y para los que están con él. Yo veo demasiadas familias sufriendo en el día de hoy y observo que el sufrimiento tiene que ver con un corazón enaltecido de alguien que ha traído sobre sí desgracia y ha traído sobre su familia desgracia. Escucho gente que dice: pero es que yo no puedo salir de aquí porque aquí tengo que ayudar a este, al otro, al de más allá. Y su corazón enaltecido dice: yo me voy a quedar aquí porque aquí quiero estar. Y es probable que Dios le dice: tú no tienes que estar ahí. ¿Me explico? Y lo que uno observa luego es que esa familia, esa casa, ese sacerdote, es maldecido él y toda su descendencia. Y uno ve dificultades, porque el problema no lo traigo solo yo, sino también para todas mis generaciones. Tercera cosa, la desobediencia también mueve la mano de Dios en contra tuyo. La desobediencia cambia el plan original. Si tú vas al libro de Primera de Samuel, y buscas en el capítulo 15, Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 23, dice lo siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y mira el versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. La desobediencia mueve la mano de Dios en sentido contrario a ti y cambia el plan original. Dios había escogido a Saúl, pero la desobediencia de Saúl movió la mano de Dios en su contra. Y las palabras del profeta son muy duras. Dios escogió a alguien mejor que tú. El plan original era que Saúl fuera el primer y mejor rey de Israel, el que iniciaba una era nueva en la nación, la era de la monarquía, el que iniciaba el establecimiento de una nación reconocida por las naciones vecinas. Era el plan de Dios para Saúl, un rey permanente. Pero la desobediencia de Saúl truncó el plan de Dios. Y Dios dijo: no más rey. Te lo quito a ti el reinado y se lo doy a otro que es mejor que tú. A veces, iglesia amada, nosotros vemos muchas personas en las iglesias que uno las mira y uno dice: este pinta para grandes cosas, ¿cierto? Es un muy buen prospecto. Tiene dones, tiene unción, tiene palabra, tiene conocimiento, es inteligente, tiene los recursos. Y uno dice: este pinta para ser un buen siervo, para ser un pastor, para ser un evangelista, para ser un profeta, para ser un gran líder dentro de la iglesia. Pinta para allá. Y de pronto, Dios corta. Porque el plan de Dios puede ser abortado por la desobediencia. Rey Saúl no supo en lo que se metió cuando desobedeció. No solo fue él quitado como rey,
sino que toda su descendencia fue muerta. Y usted conoce la historia. Saúl fue asesinado, su hijo Jonathan fue asesinado, y los hijos de Jonathan también fueron asesinados. Solo uno quedó vivo, uno que era minusválido, Mefiboset. ¿Sí? Sin embargo, hay otras cosas que también pueden hacer que el plan de Dios se aborte. Si tú vas al libro de Deuteronomio, al capítulo 8, en el Pentateuco, por favor, Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 14 dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjate lo que está diciendo, se enorgullece tu corazón. Versículo 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Hay un pecado terrible. Versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Escuché a alguien que dijo por ahí: bueno, a mí me ha ido muy bien. He hecho buenos negocios, tengo buena plata, me compré esto, me compré lo otro, porque me saco la mugre trabajando, porque yo, con mi esfuerzo, tal cual lo que dice la palabra, el corazón se enorgulleció. Hay gente que habemos algunos que con un poco de dinero en el bolsillo ya nos creemos cualquier cosa. Habemos algunos que porque fuimos a la universidad ya somos de otro rango. Habemos algunos que porque vivimos en cierta zona de la ciudad estamos a otro nivel. Y nos olvidamos de Dios. Habemos algunos que porque tenemos dinero entonces ya no tenemos tiempo para Dios, porque no, tengo que estar a cargo de mis negocios. Producir y producir más dinero. Y exactamente eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Procura que cuando llegues a la tierra prometida no se enorgullezca tu corazón y tú llegas a decir: bueno, esto lo tengo porque yo fui capaz, porque yo trabajé mucho, porque, como decimos en Chile, me pelé las pestañas estudiando y ahora me lo merezco. No vayas a decir tal cosa, no vayas a decirlo con tu boca, porque esa sola idea mueve la mano de Dios en contra tuya. La palabra dice, es tan estricta allí, cuando Dios le dice al pueblo: yo lo afirmo hoy contra vosotros, yo lo digo aquí delante de todos ustedes, vas a morir. Vas a morir. Si tú crees que lo que tienes es porque tú te lo ganaste, vas a morir. Y por tanto tu destino cambió. ¿Te das cuenta que tú puedes alterar tu destino? ¿En beneficio o en perjuicio? Pero quiero que vayas conmigo ahora a Segunda de Crónicas, nuevamente a la historia del rey Ezequías, Segunda de Crónicas 32, y quiero que revises conmigo el versículo 26. Dice: pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Un corazón que se humilla va en el camino correcto de revertir la desgracia. Te lo vuelvo a decir. Un corazón que se humilla, no que siente remordimiento, no. Un corazón que se humilla. El que se humilla, iglesia, ¿cuál es? El que dice: me equivoqué, metí las patas, esto no está bien, me doy cuenta que lo hice mal. Señor, pido perdón porque lo hice mal, esto no está bien, manténme abajo, que no se me suban los humos a la cabeza. Ese es el que se humilla, no el que está en el culto y le llegó la palabra y llora porque le tocó, pero no se está humillando, tiene remordimiento.
que es muy distinto. Dice que el corazón que se humilla va en el camino correcto de revertir la desgracia que podría venir. Yo fui orgulloso en mi vida. Yo cometí cosas que a Dios lo ofenden. Y eso cambió el plan que Dios tenía conmigo. Pero escucha bien lo que dice la palabra. Pero si ha venido a mi corazón la humildad suficiente para decir, Señor, me equivoqué, te pido perdón, no quiero volver a cometer el mismo error. Esa actitud de humillación, de humildad frente a Dios, cambia el destino y evita la desgracia. Restituye el plan de Dios sobre tu vida. La humillación, el espíritu contrito y humillado, dice la palabra, es el que atiende la voz de Dios. Pero no solamente una actitud humilde, sino que tiene que ir acompañada de algo. Por favor, acompáñame a Segunda de Reyes, en el capítulo 20, y en el versículo 2 al 6. Pero el versículo 1 lo voy a leer de todas formas. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dijo así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Versículo 2 adelante. Mire lo que dice. Entonces él, el rey Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que me hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Tú puedes humillar tu corazón frente a Dios, pero a esa humillación frente a Dios tienes que agregar clamor ante Dios. Escucho demasiada gente que viene a la iglesia y dice, pastor, ore por mí. Sí, claro, lo podemos hacer. Pero quien tiene que clamar eres tú, no el pastor. Porque eres tú el que cayó. Porque eres tú el que sabe en lo que está metido. Porque eres tú el que ha vivido la situación y la conoces al detalle. Y eres tú quien tiene que decirle al Señor, mira, esto ocurrió, esto hice, así me estoy sintiendo, me arrepiento. Eso no lo puede hacer el pastor por ti, por muy ungido que sea el siervo. Esa es tu responsabilidad. Dice que el rey, el gesto aquí, iglesia amada, el gesto es muy importante, porque en el versículo 2 dice que el rey volvió su rostro a la pared. Se puso ahí en la pared y oró al Señor y lloró con gran clamor. La expresión de volver su rostro a la pared significa que lo hace en privado. No va al templo y no va a pasar adelante ahí a todo para que todo el mundo lo vea, oh, el hermano está arrepentido. Sino que en privado va al Señor y clama. Y vuelve a clamar. El libro Filipenses, el apóstol Pablo le decía que sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y clamor en el Espíritu. Es decir, humildad acompañado de clamor. Eso cambia la mano de Dios. Mira lo que dice a continuación en el relato. Y lloró Ezequías con gran lloro. Leo el versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, Isaías recién le había ido a dar la noticia que se iba a morir. Dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey
de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Fíjate, la actitud humilde y el llanto de quebranto del que dice, Señor, me equivoqué, metí las patas, esto está malo, esto no debía haberlo hecho, me arrepiento. Movió la mano de Dios. La mano de Dios era, vas a morir. El hombre humilde eleva el clamor y Dios dice, devuélvete, profeta, porque por el clamor de este hombre, yo ahora lo voy a sanar y le voy a regalar 15 años más de vida. ¿Te fijas cómo la mano de Dios se mueve? No porque Dios solamente lo determina, sino por lo que tú haces. El clamor debe ser dentro de la voluntad de Dios. En Primera de Juan, si tú lees en el Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Te lo leo bien, porque aquí hay que tener comprensión lectora. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a su voluntad, es decir, dentro del plan de Dios. Dios quiere que tú seas empresario, y si Dios quiere eso para tu vida y lo diseñó como proyecto de vida para ti, tu oración debe ser dentro de ese plan, conforme a la voluntad de Dios. Si Dios quiere que tú seas un siervo, un profeta, tu oración debe ser dentro de ese plan y no del otro. Lo que ocurre, iglesia amada, es que a veces yo soy ministro de adoración, pero yo quiero ser pastor, y el Señor no me llamó a pastorado, sino que me llamó a ministrar adoración. Entonces yo tengo que orar dentro de la voluntad de Dios, porque si yo sigo porfiando en algo que Dios no quiere para mí, no va a ocurrir. Se fija cómo la mano de Dios se va a mover en virtud de tu oración que está dentro de la voluntad de Dios. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En el matrimonio de Fabián y Débora el sábado pasado, conversábamos esto con algunas personas. El plan de Dios para tu vida es que tú seas una mujer y un hombre feliz, que tengas tu esposo y tengas tu esposa en santidad y que tengas una familia. Pero ese es el plan de Dios para tu vida, y en el plan de Dios Él ya tiene tu cónyuge. Pero si tú sales a buscar al mercado de posibles pololos o posibles pololas, hermanos del Ecuador, de posibles enamorados, si tú sales a buscar al enamorado o a la enamorada, al pololo, a la polola, es probable que te equivoques, porque tú vas a pedirle a Dios, bendíceme con este hombre para que yo me case, o bendíceme con esta mujer para que yo me case y tengamos una familia armada, pero no está dentro del plan de Dios, porque probablemente Dios tiene una persona para ti y tú estás pidiendo que Él ponga otra, porque tú saliste a buscar. Dice, sabemos que tenemos todas las cosas que les pedamos dentro de la voluntad de Dios. Es decir, podemos mover la mano de Dios a nuestro favor en matrimonio, en pareja, en dinero, en profesión, en familia, si es que clamamos al Señor con una actitud de humildad dentro de su voluntad. Tan importante es entonces oír cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Iglesia amada, es tiempo de pensar cuánto de lo que vivimos actualmente o no vivimos es algo que Dios haya querido para nosotros, o es algo que nosotros mismos hemos generado. Entonces, cuando la señora llegaba a mi consulta y me decía, le traigo a este niñito adolescente porque me salió tan rebelde, no le salió rebelde. ¿Cuánto de esta rebeldía es su culpa? Es su responsabilidad. Dios no le mandó un hijo rebelde. Pero usted hizo cosas o dejó de hacer cosas que alteraron el destino de este niño.
y este niño hoy día vive en rebeldía. No por la voluntad de Dios, no por la intervención de Satanás, sino porque usted hizo o no hizo algo. Hay hermanos que me dicen, pastor, estoy con una situación económica, estoy hasta el cuello y estoy en una situación crítica. Esa no era la voluntad de Dios para su vida. Y tampoco se metió Satanás ahí a endeudarlo. Algo hizo usted y estuvo mal hecho, que trajo como consecuencia la situación que hoy día vive. Es tan dramático esto que la Biblia dice en el libro de 1 Corintios 7, cuando habla sobre la cena del Señor, y cuando dice que cuando uno vaya a la cena del Señor tiene que ir de manera digna, dice, y cuando alguno toma la cena del Señor de manera indigna, acarrea, dice, juicio sobre sí. Y agrega una frase que a mí siempre me ha provocado mucho, mucho temor de Dios. Dice, producto de lo cual algunos duermen y otros están enfermos. Hay mucha muerte y hay mucha enfermedad que no viene de Dios y que no viene de Satanás y que no viene de que tu cuerpo sea más débil que el otro. Viene que tu corazón no ha buscado obedecer la voluntad de Dios y has atraído sobre tu vida un destino de muerte o un destino de enfermedad y vives enfermo. No porque tu cuerpo esté malo. Cuando no buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, cambiamos nuestro destino. Yo sé que Dios quiere que tú seas sana. Él te diseñó sana. Él te diseñó sano siempre, hasta tus últimos días de vida. ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Habrá sido que tú moviste la mano de Dios en tu contra? Y Dios permitió que llegaran todas esas enfermedades a tu vida. Es tiempo que tú y yo nos hagamos responsables de las cosas que hacemos que mueven la mano de Dios a favor o en contra. Y no digamos, Dios lo quiso así, o Satanás me está zarandeando, sino que seamos mucho más valientes en decir, yo me equivoqué, yo no vi en el momento y actué mal, yo dije cosas que no debía haber dicho, declaré con mi boca cuestiones que no debía haber declarado, hice, a veces dándome cuenta y otras veces no dándome cuenta, cosas inadecuadas. Dejé que mis rabias y mis rencores siguieran creciendo. Y todas esas cosas movieron la mano de Dios en sentido contrario. Y hoy estoy perjudicado por eso. Es de valientes decirle al Señor, yo me he equivocado, Señor. Necesito rectificar para mover tu mano a mi favor. ¿Cuántos hay aquí que arrastran divorcios?